¿Qué tal? Videotutorial número 6 del curso de Ajax. Y llegados a esta altura ya podemos empezar a construir nuestras aplicaciones basadas en Ajax. Tenemos los conocimientos teóricos previos para poder hacerlo. Vamos entonces a ver cómo construir nuestras dos primeras aplicaciones Ajax completas y funcionales usando las técnicas descritas en los anteriores videotutoriales. Conocidas las técnicas usadas tanto en el diseño como en el código de una aplicación Ajax, pues vamos a ello. Estas dos primeras aplicaciones van a ser simples en funciones, pero incluirán todos los pasos requeridos en cualquier aplicación Ajax de la complejidad que sea. La primera de las aplicaciones será la ya mencionada, que nos devuelve la hora del servidor mediante una petición asincrónica. La otra que vemos en pantalla, muy sencilla en cuanto al diseño, pero creo que muy interesante para ver perfectamente el funcionamiento de este tipo de aplicaciones. Lo que hace esta aplicación es de modo asincrónico ir chequeando los términos que vayamos introduciendo en la caja de texto y nos devolverá inmediatamente una contestación del servidor indicando si conoce o no conoce a tal usuario. De momento, que aún no estamos trabajando con bases de datos, pues tenemos una serie de nombres en el script PHP que nos sirve en el lado del servidor. Pero mientras escribamos otra cosa que no sea, vemos como inmediatamente, sin que hagamos nosotros nada, a medida que vamos introduciendo términos, aquí va apareciendo la respuesta del servidor de FF, no te conozco, y seguirá poniendo lo mismo mientras no indiquemos uno de los nombres que sí conoce. Uno de los que sí está incluido es Pedro. Observa con el momento en el que escribimos Pedro nos devuelve una contestación indicando que sí conoce a este nombre. Creo que resume muy bien este funcionamiento genérico de las aplicaciones basadas en Ajax, en las que, como vemos, este trabajo asincrónico no requiere por parte del usuario nada más y puede seguir perfectamente actuando, escribiendo, haciendo otras cosas, mientras que la petición al servidor busca si se conoce o no esa palabra. Porque de entrada, viéndola, esta segunda aplicación, pues no hacemos nada distinto a lo que se hace en cualquier formulario, pero al ir escribiendo los caracteres es cuando se lleva a cabo la comunicación asincrónica con el servidor, gracias al uso de los gestores de eventos de JavaScript, que, como ya tienes que saber muy bien, son otra de las claves en todas las aplicaciones Ajax y que nos permiten no tener que estar pulsando un botón o un enlace para que se lleve a cabo esa conversación constante Ajax-servidor. Pero lo que también vamos a ver, y eso es lo que me ha decidido a incluir en este video tutorial dos aplicaciones en lugar de una, es como en ambos casos la estructura es exactamente la misma. Y podemos en gran medida decir que esta es la estructura estándar para las aplicaciones Ajax que queramos crear. Después se pueden ir añadiendo más utilidades, se pueden ir haciendo complejas, pero el esqueleto, la estructura es esta que aquí vemos. Se trata siempre de un documento HTML en el que vamos a incluir el diseño de la aplicación. Se trata siempre de una serie de rutinas JavaScript en las cuales vamos a crear una instancia del objeto XML HTTP request y vamos a construir y enviar peticiones asincrónicas al servidor. Se trata de una rutina del lado del servidor, PHP en nuestro caso, pero que podrían ser también otras, como ya dijimos, que va a estar encargada de configurar y devolver la información requerida. Y una función de respuesta para tratar los datos devueltos y usarlos en nuestra aplicación. Pues sin más vamos a analizar las dos aplicaciones. Vamos a ir paso a paso viendo cada una de ellas.
Y empezamos por la aplicación que nos permite recibir la hora del servidor, la que ya iba junto con el video tutorial número 2. De todos modos, vamos a hacer alguna ligera modificación en la misma, no en cuanto al contenido, sino en cuanto a su presentación, para que sea más sencillo explicar. Porque hacíamos referencia hace un momento a esos tres apartados que siempre vamos a tratar en cualquier aplicación: el diseño HTML, el código JavaScript y el código del lado del servidor. Así que lo que vamos a hacer aquí, como vemos en esta, lo cual pues funciona perfectamente y se puede hacer dentro del documento HTML, incluimos el código HTML e incluimos el código JavaScript. Es totalmente funcional, pero por razones de claridad vamos a separar el código HTML del código JavaScript. Muy sencillo, para ello lo único que vamos a tener que hacer es coger todo el código JavaScript, desde donde empieza hasta donde acaba, sin las etiquetas, y simplemente lo cortamos. Y ahora vamos a pegarlo en un nuevo archivo al que le vamos a dar un nombre determinado. En este caso le vamos a llamar, como poníamos en el de PHP, y JS de archivo JavaScript. Aquí vemos ese archivo, un archivo que tenemos que guardar con extensión JS, que son los archivos JavaScript. Vamos a llamarle, por ejemplo, simplemente ajax.js. El nombre pues se interesa porque ahora tenemos que hacer referencia a él, ya que en la interface ahora no tenemos el código JavaScript. Por lo tanto, ahora que en Script Language lo que vamos a tener que hacer, en lugar de incluir, vamos a tener que llamarlo. Lo hacemos del siguiente modo. Luego, para cualquiera que trabaje con JavaScript, esto ya lo habrá hecho 1000 veces. Simplemente observa cómo las etiquetas de apertura y cierre se mantienen. Y ahora simplemente aquí, como atributo dentro de la primera etiqueta de apertura, dejamos lo que estaba, lenguaje, tipo. Y ahora aquí lo que tenemos que hacer en src es indicar el archivo que queremos que utilice como JavaScript. Como decíamos, va a estar en el mismo directorio, por lo tanto no hay que poner ninguna ruta, y el nombre que le voy a dar es ajax.js. Con esto, simplemente de este modo, ya tenemos ahora aquí incluido el mismo código sin tener que escribirlo dentro de este mismo archivo. Para hacerlo más legible vamos incluso a quitar también algunos de los estilos que aparecen aquí, para dar color al tipo de letra y otras cosas, simplemente para dejarlo fundamental. Vamos a dejar el que creamos para la caja donde va a aparecer la hora, porque eso también nos permite posteriormente entender el uso de ID y el uso de class, del que también hablábamos, y que es interesante saber la diferencia. Con esto, en estas líneas, tenemos todo lo que necesitamos para el diseño de nuestra aplicación, todo el código HTML. Y como vemos ahora, el código JavaScript lo llamamos desde esta línea a un archivo externo. En cuanto al diseño HTML, pues nada que decir, se trata simplemente de un título, de un subtítulo, de un botón y de un elemento div. Elemento div que desde luego muchos ya lo hacen, pero que sigue sin darse la importancia que en la actualidad tiene en una buena estructura, en un buen diseño en páginas basadas en HTML o XHTML. Div hace referencia a división y nos permite agrupar los elementos de nuestra página web por grupos y aplicarles posteriormente una serie de características comunes. Es un modo muy sencillo, por lo tanto, que permite agrupar pues desde distinto tipo de cabeceras o una tabla con un determinado texto y que se le aplique a las mismas el mismo estilo. Aunque parezca que no viene ahora directamente al caso, si viene porque el uso de div prácticamente lo vamos a usar en todas las aplicaciones Ajax. En cuanto al diseño, pues ya digo, nada que añadir. Aquí vemos un estilo CSS para aplicar, como vemos, con distintos atributos. En este caso es el que vamos a aplicar, aquí lo vemos como class display box, a lo que aparezca posteriormente justo en este div.
De lo que tiene que ver con la funcionalidad Ajax, que es tanto el gestor de evento que aquí vemos, como el propio ID que vemos aquí también, hablaremos en un momento, pero sí también hace referencia ahora a esa diferencia que ya explicamos en el anterior vídeo tutorial entre lo que es el uso de ID y el uso de class. Aquí class lo utilizamos para indicar el estilo que queremos aplicarle a ese elemento en concreto, que en este caso es el incluido dentro de las etiquetas div. Mientras que el id, recuerda que esta clase se la podíamos aplicar a todos los elementos que quisiéramos, simplemente indicando class igual a displayBox. A diferencia de esto, recuerda que la id es única para cada elemento y por tanto aquí siempre nos estaremos refiriendo a este elemento de página en concreto. Así que en cuanto al diseño, nada. Ahora JavaScript, el JavaScript lo podíamos añadir dentro de la propia página HTML, como tienes en el ejemplo que iba con el segundo vídeo tutorial, o en esta otra versión que irá también con este vídeo tutorial, en lugar de incluirlo dentro de la propia página HTML, simplemente por razones de claridad, de tener separadas las partes, pues lo incluimos en un archivo que se llama AjaxJS. Aquí tienes el modo de llamarlo y el resultado es exactamente el mismo, vaya a la página HTML o lo llamemos mediante el uso de src. Decía antes que lo de crear dos aplicaciones tenía que ver, poder comparar cómo lo que es la estructura del esqueleto es el mismo, y es cierto, pero también lo es porque después de lo que vimos en los anteriores videotutoriales, si me limitara en este a explicar la aplicación, prácticamente no iba a ocupar ni 15 minutos, porque es que lo fundamental lo tenemos ya explicado y creo que no es necesario caer en la redundancia. Sí, más bien resumir, empezamos por crear la instancia de nuestro objeto XML HTTP requests. Para ello lo hacemos con una función get XML HTTP requests que va a crear la instancia en cualquier navegador. Recuerda la importancia de esto porque es distinto si son navegadores que usan el motor del Internet Explorer o los otros, y terminamos simplemente guardando una variable de cualquier nombre. Aquí pone HTTP, podría ser cualquier otro nombre, y aquí tenemos el resultado de la creación de esa instancia. A partir de este momento, en el resto, cuando queramos hacer referencia a esta instancia, llamar a sus métodos y propiedades, tenemos que utilizar http propiedad o método que queramos utilizar. A continuación creamos la función que aquí llamamos hora servidor, que cumple tres funciones fundamentales. En primer lugar, construye nuestra petición al servidor. En segundo lugar, define una función de respuesta, que es la que hay que usar cuando tengamos la respuesta del servidor. Y en tercer lugar, envía la petición al servidor. Función llamada hora servidor, que puede llamarse también de otro modo, pero estas tres funcionalidades que tiene prácticamente también siempre van a tener que estar presentes. ¿Es necesario repetirlo? Pues esta primera parte que vemos aquí es donde creamos nuestra petición al servidor utilizando el método open. Aquí, mediante el uso de la propiedad onReadyStateChange, es donde indicamos la función de respuesta, la que hay que utilizar cuando tengamos una respuesta. Y aquí, mediante el uso del método send, enviamos la petición al servidor. Esas son las tres funcionalidades clave de esta función. Para tratar con el tema de la posibilidad de que el navegador use el material que tiene almacenado en su caché, creamos también el parámetro con el valor aleatorio que se le añade posteriormente a la petición, y por lo tanto nos asegura que la petición que vaya de forma get va a ser siempre distinta y por lo tanto no va a buscarla nunca en la caché, y nos asegura que esa comunicación directa Ajax servidor va a ser constante. Nos queda ver qué hacer con la respuesta del servidor, pero antes hay que ver qué es lo que ocurre en el servidor.
Si lo vemos en el esquema, vimos cuál era el diseño de la aplicación, vimos cómo crear la instancia y cómo llevar a cabo la petición al servidor. Pues ahora vamos a ver cómo con esa petición GET, que recuerda que va a la propia URL, que hace ahora el servidor. Porque recuerda que en esta parte, adelantándonos un poco a lo que seguiremos viendo en próximos videotutoriales, es donde se puede hacer más complejo. Aquí ahora, de momento, ponemos una función PHP sencilla, pero recuerda que aquí, en el curso, los que siguen el curso de PHP MySQL, lo saben perfectamente, el servidor puede llevar a cabo todo tipo de funcionalidades, ponerse en contacto con una base de datos, enviar, recibir, y por tanto la respuesta que el servidor va a dar a nuestra petición puede ser mucho más elaborada. El otro apartado donde se puede hacer compleja una aplicación Ajax es que estamos trabajando de momento con una única petición, ni mucho menos una aplicación completa tiene por qué tener una única petición. Lo lógico es que tenga muchas. Pero todas van a seguir este mismo proceso. Vamos a ver entonces lo que ocurre ahora en el servidor. Aquí vemos el script del lado del servidor, del cual este slip3, también hacíamos referencia en el anterior video tutorial, simplemente es para que, si es muy rápido, se pueda ver su ejecución. Por lo tanto, no es necesario, simplemente es un modo de prueba, con lo que el auténtico script PHP que utilizamos es el que aquí vemos. Y la parte clave es la que tenemos aquí, que como vemos lo que hace es usar la función date de PHP y como argumento, lo que le pasamos como argumento, es indicarle el modo en el que queremos que nos presente los datos. En este caso, hora, 2 puntos, minutos, 2 puntos, segundos. Esto es lo único que nos va a devolver el servidor. Y el resto, como vemos, es el formateo XML. Aquí en la cabecera le indicamos el tipo test XML y ahora aquí, como vemos, empezamos XML, la etiqueta raíz o el document element, como se llama también clock 1, y dentro tiene un child que es time now y posteriormente los datos, como vemos, de este único child de la etiqueta raíz. Esto es la base también, de nuevo, muy sencillo de cómo es la estructura de un documento XML. Esto hace que el servidor, después de llevar a cabo la operación, nos devuelva con un formato XML los datos. Observa como aquí lo único que hacemos es llamar a este archivo para que lleve a cabo el procesamiento. En el lugar donde lo ponemos con el método get, como vemos, simplemente es la propia URL más el sistema aleatorio para que siempre sea una petición distinta y no la confunda el navegador. Así que al recibir esa petición, procesa el archivo PHP que se le indica y por lo tanto aquí ahora lo que vamos a tener es la hora del servidor en formato XML preparado para devolver a la rutina Ajax, a la rutina JavaScript. ¿Cómo nos lo devuelve? Pues lo que nos estará devolviendo es algo similar a lo que aquí vemos. Nos indica que es un archivo XML y posteriormente la etiqueta raíz y dentro de ella su child con un valor. Este valor, aquí lo que pone XX será las horas, minuto y segundo que en ese momento tenga el servidor. Cada vez que lo llamemos, esto va a modificarse, pero la estructura va a ser siempre esta. Nos queda, por tanto, por ver con esto que recibe Ajax del servidor, qué es lo que hace ahora con esto, con lo procesa para presentarlo en el navegador. Pues de esto es de lo que se encarga la función de respuesta, que extrae esa información horaria y la muestra, la va a mostrar dentro de ese contenedor div que veíamos antes, que estaba en la página HTML. Dentro de esta función, que en este caso se llama useHTTPResponse, esto es lo de menos, recuerda que después cuando lo llamemos utilizar el nombre, aquí sería el que tendríamos que indicar aquí,
podría ser cualquier otro. Lo que sí nos interesa, ya conocemos perfectamente la propiedad ready state, que aquí le indica que cuando sea 4, por lo tanto cuando la petición al servidor esté completada. Usamos también status 200, que recuerda que quiere decir que se ha completado de forma correcta, ok. Y ahora, como vemos, usamos la propiedad response XML, que recuerda que convierte esa información devuelta por el servidor en un auténtico documento XML que entra a formar parte de la jerarquía DOM de JavaScript y a la que, por tanto, a partir de este momento le podemos aplicar las distintas propiedades y métodos del objeto DOM de JavaScript. En este caso, utilizamos el método getElementsByTagName del documento DOM. Y recuerda que como argumento le tenemos que pasar qué etiqueta queremos obtener. En este caso es time now. Y 0, que recuerda que es la única porque tiene solo uno, pero con esto hace referencia al primero, podrían ser más. Aquí, por lo tanto, ya indicamos qué etiqueta. Y ahora aquí lo que hacemos es indicarle que recupere el valor child node 0, que también es el primer valor que va a tener, el valor que tenga ese nodo. Con esto lo que le indicamos es que recupere la información donde vamos a tener la hora, minuto, segundo dentro de esa estructura XML. Y lo hacemos mediante el uso del otro método getElementById. En este caso, ID para los puristas, el ID que vamos a utilizar es showTime, al que ya hacíamos referencia antes, que está dentro de la etiqueta div del HTML. Y le indicamos, por lo tanto, mediante el uso, como ya dijimos, innerHTML, para que nos lo devuelva como código HTML, el valor, aquí lo tenemos, que va a tener justo en ese momento la hora de vuelta del servidor. ¿Qué más queda por ver en esta parte? El else de lo que tiene que estar presentando en el div mientras no tenga la hora, que en este caso es ese GIF animado, que es el que sirve para visualmente ver que se está llevando a cabo el proceso. Podría ser cualquier cosa. De nuevo utilizamos innerHTML para indicárselo. Y aquí simplemente le indicamos la imagen que tiene que estar en el mismo directorio donde estén los archivos. Simplemente recalcar lo que decíamos antes. Aquí, como vemos, utilizamos tanto el atributo ID como el atributo class para que es cada uno. El div de entrada, observa cómo no contiene absolutamente nada, por lo tanto de entrada no aparecería. Si va a aparecer, ya veremos ahora, lo tenemos aquí también en el propio código, ya tienes que saber por qué, pero desde el principio sí aparecerá. Por el otro tema clave que nos queda por ver, que es el de los gestores de eventos, porque en este caso tenemos dos gestores. Y uno de ellos, como vemos, va en el propio cuerpo, y aquí lo vemos el onload, y en onload se lleva a cabo, se llama a la función hora servidor. Por lo tanto, en el momento en el que se cargue la página ya llevará a cabo el uso de esta función y aparecerá bien en un principio si tarda el GIF o bien la hora cuando acabe de cargarse. Por lo tanto, el div, aunque aquí aparezca vacío, el onload va a hacer que ya desde un principio, cuando se cargue la página, ya aparezca contenido. El otro gestor de eventos lo colocamos en el botón. Aquí lo tenemos, un gestor de eventos onClick, que lo que hace es llamar exactamente a la misma función. Por lo tanto, cada vez que pulsemos en el botón después de cargado, volverá otra vez a llevar a cabo la petición asincrónica al servidor, volverá a recibir esa información, la procesará y la mostrará de nuevo en pantalla. Mientras que no aparezca, aparecerá el GIF animado. Con esto tenemos vista, yo creo que más detalle imposible, la primera de las aplicaciones. Aquí podría acabar este vídeo tutorial. Me parece que nos íbamos a quedar a medias, a lo mejor alguno ya está cansado, aunque por lo que escucho, pasó por ejemplo con el curso de Visual Web Developer, que realmente hay mucha gente que le pareció cortísimo. Pues bueno, en fin, una alegría que la gente no diga este tostón a ver si va acabando ya de una vez. Mejor quedar con ganas, desde luego. Pues por eso que no sea, y vamos a ver otra aplicación, la vamos a analizar también completa y sobre todo para ver cómo este proceso va a ser exactamente el mismo, aunque también tiene alguna variante, faltaría.
Vamos entonces con nuestra segunda aplicación Ajax, que consta igualmente de 3 archivos, uno llamado index.html, otro inicio JS y otro inicio PHP. Aquí vemos la interface una vez más en la página HTML, simplemente un campo de texto en el que se le pide al usuario que escriba su nombre y el servidor estará enviando respuestas al tiempo que el usuario esté escribiendo. Mientras que el usuario esté escribiendo, el servidor será llamado asincrónicamente a intervalos regulares para comprobar si reconoce lo que está escrito o contestar según lo que esté escrito. Esa llamada se va a hacer de otro modo automáticamente cada cierto tiempo, un segundo aproximadamente. Por lo tanto, no necesitaremos en este caso tampoco un botón ni otro tipo de gestor de eventos. Dependiendo del nombre que escriba, pues aquí lo que va apareciendo es distinto, como ya veíamos al principio. Puede que a primera vista no sea muy espectacular. Un nuevo ejemplo simple para entender el mecanismo Ajax. Lo que nos interesa aquí, especialmente de la aplicación que estamos viendo, es que este mensaje mostrado llega automáticamente desde el servidor, sin interrumpir para ello la acción del usuario. Esos mensajes se van mostrando al tiempo que el usuario vaya escribiendo aquí cualquier cosa. Y la clave está en eso, que la página no necesita recargarse para mostrar los nuevos datos, incluso aunque para ello tenga que estar llamando constantemente al servidor y recibiendo datos del servidor. Se trata de una tarea que, si no es mediante el uso de las técnicas Ajax, no es sencillo de conseguir. La aplicación está formada también por 3 archivos. El primero lo vamos a llamar archivo index.html y es el archivo inicial al que llama el usuario cuando inicia la aplicación. En segundo lugar, un archivo JS. Vamos de nuevo a concentrar todo el código JavaScript en un archivo llamado inicio JS, pero recuerda que es un archivo que se carga, es llamado al mismo tiempo que se carga la página index.html, ya que dentro de esta página tenemos una llamada a el archivo JS. Y por último, un archivo al que vamos a llamar inicio PHP, donde tenemos el script PHP que va a llevar a cabo el proceso que se le pide y que devolverá el resultado a el archivo JS, al código JavaScript. Vemos este esquema de funcionamiento de la aplicación en su conjunto, en la cual, como podemos ver, se puede diferenciar dos partes. Una, que son los pasos del 1 al 5, que son los típicos pasos en una petición HTTP, vamos a llamarle normal. Mientras que los pasos del 5 al 9 nos muestran el funcionamiento de una llamada de tipo Ajax, más específicamente una secuencia de peticiones HTTP asíncrónicas. En definitiva, un usuario con su teclado escribe en el navegador una dirección web que lo lleva a index.html. El navegador web es el que hace la petición HTTP normal al servidor, le pide el archivo index.html. El servidor responde devolviendo el index.html y el archivo JavaScript, que en este caso se llama inicio.js, que aparece referenciado, se llama también desde index.html. Son devueltos al cliente, que monta con eso la página que se presenta en pantalla al usuario, que en este caso es aquello que veíamos con el texto y con la caja de texto ahora para que el usuario empiece a escribir. A partir de aquí es cuando se inicia el proceso Ajax, el proceso de relación asincrónica con el servidor. En el momento en el que el usuario empieza a escribir algo en la caja de texto, sin que tenga que llevar a cabo ninguna otra acción más que ir escribiendo en la caja de texto, es el archivo inicio.js el que inicia una conversación asincrónica con el archivo inicio.php que se encuentra en el servidor. Es lo que denominamos una conversación en segundo plano. Inicio.php se ejecuta y, según la información que recibe, devuelve un resultado en formato XML.
formato que es devuelto a su vez a inicio JS, y aquí tenemos la parte en la cual tiene que ahora configurar la respuesta a partir de lo que recibe del servidor. Respuesta que se muestra en la pantalla del usuario sin que éste tenga que hacer nada. Y este proceso del 5 al 9 se está repitiendo constantemente mientras el usuario esté escribiendo algo en el campo de texto. Vamos entonces allá con el código. Para esta aplicación, igual que para la anterior, nos llega con un servidor. Yo usaré un servidor local Apache, en este caso incluso un Apache portable, el WOS, que tengo nada menos que de memoria USB. Y PHP. De momento no necesitamos utilizar base de datos para estos ejemplos iniciales. El archivo index.html, como vemos, por un lado hace referencia al archivo JavaScript, llama al archivo inicio.js, como decíamos, y construye una interface muy simple que es la que va a utilizar el usuario. De este código nos interesa especialmente destacar dos elementos. El primero de ellos es el gestor de evento onLoad, que va en el propio body, y como vemos lo que hace, por lo tanto cuando se cargue la página, es llamar a process. Process es una de las funciones que se encuentra dentro del archivo inicio.js. Y además del campo de texto, de introducción de texto, como vemos tenemos de nuevo un div, did, div message, aquí lo vemos, que es el que se poblará con la información que nos devuelva el servidor. Se irá poblando según esa información. De nuevo, por tanto, todas las claves para el funcionamiento de la aplicación se encuentran en el archivo inicio.js. Pero en esta aplicación, para entenderla bien, vamos a ver, antes de analizar el archivo inicio.js, vamos a hacerlo con el archivo PHP, con el que se encuentra en el servidor. Aquí tenemos ese archivo llamado inicio PHP, que será el encargado de procesar la información en el propio servidor. Se trata de nuevo de construir un mensaje XML que será enviado al cliente. Este mensaje, como vemos, va a contener un elemento, una etiqueta response, que es donde se empaqueta el mensaje que el servidor necesita para enviar de vuelta al cliente. Observa cómo aquí se abre la etiqueta, aquí se cierra la etiqueta, y ahora, con el código PHP, vamos a determinar qué es lo que tiene que incluir el valor que va a tener esa etiqueta. Y las posibilidades que nos ofrece este script respecto a la información de respuesta que se puede enviar son tres. Si el campo está vacío, el mensaje que nos va a enviar será el de desconocido, dime tu nombre, por favor. Si el nombre es alguno de los de esta lista, de este array que aquí vemos, que están puestos pues de forma totalmente aleatoria, entonces lo que aparecerá será hola maestro y el nombre que se haya escrito. Si se ha escrito algo distinto de cualquiera de estos nombres, entonces aparecerá esta otra parte, el nombre que está escrito, los caracteres que estén escritos y no te conozco. Esas son las tres opciones posibles que nos va a devolver como valor de la etiqueta response este script PHP. En cada caso, el script PHP generará un archivo, un código XML, con la respuesta dependiendo de lo que esté escrito en el campo de texto. Por ejemplo, si en el campo de texto se escribe un nombre como Luis que no está dentro de la lista, esto sería lo que nos devolvería el script PHP. Analizando el código, observa cómo en la primera parte lo que hace es generar la cabecera del documento XML y el inicio de la etiqueta response, que es a su vez el document element, el elemento raíz, ya que es el único.
La línea de cabecera remarcada marca la salida como un documento XML. Importante porque el cliente espera recibir XML. Al analizarlo, si no está determinado que es documento XML, devolvería un mensaje de error. Y después de configurar la cabecera, toda esta otra parte, lo que hace es construir la respuesta XML, que como vemos va entre la etiqueta de apertura y cierre de response. Response, que recuerda que es el elemento raíz. La respuesta irá encapsulada entre response de apertura y cierre, y mediante el uso de PHP va a depender, como vemos aquí en estas líneas de código, es donde determinamos cuál de las tres respuestas posibles es la que va a devolver. Esta parte que estamos viendo, en la que el nombre que está escribiendo el usuario, como vemos, es pasado mediante el método get. Y el resto se limita a utilizar un if, else para las tres posibles opciones. Si en la primera opción el nombre de usuario es alguno de estos que aquí tenemos, entonces es cuando nos devuelve el mensaje de saludo: hola maestro. Else if, si no hay escrito nada, si está vacío, por lo tanto, lo que devuelve es el string desconocido: dime tu nombre, por favor. En cualquier otro caso, si no está vacío ni es un nombre de los del array, entonces es cuando indica lo que está escrito y no te conozco. Así de sencillo, y esto es lo que determina qué es lo que va a ir entre las etiquetas de apertura y cierre de response. Lo único a destacar sería el uso de la función HTML Special Chars para que trate con los caracteres especiales, y en este caso nos permitirá usar también acentos o ñes, por ejemplo. Si tienes curiosidad por saber lo que hace este script sin tener que utilizarlo en la aplicación, al tratarse del método get, podemos escribirlo directamente en el navegador. Porque la ventaja de enviar parámetros vía get es que es muy simple emular esa petición usando el navegador. Aquí tenemos la ruta que nos lleva al archivo PHP, y ahora si queremos emular aquí cómo hacer una petición vía get, simplemente recuerda que lo que tenemos que hacer, por ejemplo, name igual, y ahora aquí si escribimos, observa, si escribimos uno de los nombres que está dentro de la lista, observa cómo nos devuelve el XML y el contenido: hola maestro, y el nombre que enviamos como get. Sin embargo, observa que si escribimos alguno que no está, lo que nos devuelve: Luis, no te conozco. Si no ponemos nada, desconocido, dime tu nombre, por favor. Vemos las tres opciones enviadas directamente. Ahora vamos a ver cómo tratar con esto desde el archivo JavaScript. ¿Qué es lo que se va a encargar de hacer la función useHTTPResponse? Para esta aplicación he intentado, en la medida de lo posible, utilizar el mismo nombre para las funciones y las variables que hicimos en la anterior aplicación. Desde luego esto no es necesario, incluso en muchas ocasiones no es conveniente, porque, por ejemplo, aquí a esta función, en lugar de llamarle dime hora, le llame proceso, ya que no tendría sentido aquí, que no tiene nada que ver con recuperar la hora, llamarle dime hora a esta función. Pero, por ejemplo, sí a la de crear la instancia del objeto. Incluso la función en este ejemplo es exactamente la misma, como vemos. También la variable donde guardamos la instancia, también exactamente el mismo nombre. Y la función que nos va a permitir tratar con los datos que nos devuelve el servidor, que es la que va a tratar con esos datos XML que vimos hace un momento, también le llamamos igual useHTTPResponse. Esto, de todos modos, ni mucho menos tiene por qué ser así, le podemos llamar de cualquier modo, y desde luego seguro que ya lo entiendes perfectamente.
una norma prácticamente de obligado cumplimiento, aunque la realidad es que le podemos llamar como nos dé la gana, las funciones o las variables. Eso sí, por lo menos yo siempre tengo como norma no usar nunca tildes ni ñes, los caracteres específicos que pueden dar problemas. Pero aparte de eso podemos llamarle como queramos. Pero es una buena norma que se debe seguir, que sea un nombre significativo, que haga referencia a lo que después va a servir, para lo que va a servir esa función o esa variable. En este caso, pues se adapta perfectamente, porque aquí lo que hace es eso, es tener una instancia del objeto XML HTTP request, y en este también porque lo que hace es usar la respuesta HTTP que tenemos del servidor. Por tanto, se pueden usar sin problema. También el nombre de la variable HTTP pues puede utilizarse perfectamente. XML HTTP también podría estar bien. En fin, el que quiera. Pero con el objetivo fundamental que tiene en este video tutorial, comparar las dos aplicaciones, creo que es mejor en todo lo posible, y como vemos la estructura es exactamente la misma. Creamos la instancia del objeto, la guardamos en una variable y posteriormente usamos esa variable, los métodos y las propiedades de esa variable en dos funciones. Función proceso, que sería la de dime hora en la anterior aplicación, y la función use HTTP response para usar la respuesta que recibimos. Ahora el código, lógicamente, dependiendo de lo que queremos que haga, tiene alguna diferencia, pero mantiene lo fundamental. En esta primera vamos a utilizar el método open para poder abrir esa conexión e indicar cómo queremos llevarla a cabo, y el método send para enviarlo. También la propiedad onReadyStateChange para indicar qué función queremos que se inicie cuando se cumpla esta propiedad. En el caso de use HTTP response también vuelve a ser muy similar, como vemos en esta parte. Usamos también XML, response XML, para recuperar los datos como un documento que forma parte del Document Object Model. Así que son muchas las similitudes. Hay también alguna diferencia, vamos a verlo en detalle para entender esta segunda aplicación. Por lo tanto, esta primera parte no tiene nada que explicar. Al final tenemos la instancia del objeto almacenado en la variable HTTP, que será la que utilicemos posteriormente para llamar a los métodos y propiedades. Insistir que no en todas las aplicaciones Ajax que veas vas a encontrar esto exactamente igual. Puede haber pequeñas diferencias, pero la base es esta, y usando esta sintaxis te vale perfectamente. Lo que vemos aquí es la función proceso, que es realmente el corazón de Ajax, la que era dime hora, creo que le llamamos en la anterior aplicación. Es el código que hace la llamada asincrónica al servidor. Junto con el uso de gestores de eventos, que se hace menos referencia a ello, y recuerda que en gran medida las aplicaciones Ajax funcionan como funcionan por el uso de gestores de eventos, como puede ser el evento onBlur, que ya vimos, onload, que hacen que se desencadenen peticiones al servidor ante acciones del usuario que no tienen ese objetivo, como es escribir dentro de un campo de texto, o quitar el cursor del campo de texto, o que se cargue una página. Son esos eventos los que van a desencadenar las peticiones, que por lo tanto no dependen de una acción directa del usuario. Ahora que ya en lo fundamental tenemos desmontada la aplicación Ajax y entendemos cada una de sus partes, sabes perfectamente que en cualquier momento, si sientes curiosidad por saber cómo funcionaría una aplicación de modo sincrónico o tradicional en lugar de modo asincrónico, lo único que tendrías que hacer llegaría con que cambiaras aquí este tercer parámetro, true por false. Recuerda que true es por defecto, no sería necesario, pero mejor ponerlo. Poniendo false, recuerda que entonces lo que haría indicar que la petición al servidor tiene que ser sincrónica, que no es asincrónica, por tanto. Por tanto, si lo cambias mientras que la petición esté procesándose, la interface se congelará y el usuario no podrá utilizarla.
Desde luego que la diferencia va a depender mucho del tipo de aplicación y especialmente de la velocidad del servidor. Si lo usamos en el server local, pues lo estamos haciendo en nuestro propio ordenador. De algún modo, estas aplicaciones web se convierten casi en aplicaciones de escritorio y probablemente en estas situaciones el efecto Ajax no va a ser muy perceptible. Es cuando la petición al servidor es constante y requiere un trasiego importante de información, cuando la importancia de Ajax se pone de manifiesto. Las funciones, como vemos, mantienen muchas cosas en común, pero desde luego el código tiene que adaptarse a aquello que queremos que haga, que siempre va a ser diferente, claro. La principal diferencia entre este modelo de aplicación y la anterior que vimos es que aquí el evento que va a iniciar la función proceso es el evento onload, que va en el body, en la etiqueta body del código HTML. Por tanto, la función proceso será llamada inmediatamente que se cargue la página. Seguro que algunos estaréis diciendo, bien, pues en la otra también pasa. Muy bien, ya veo que estáis atentos, porque en la anterior también se carga con onload la función, en este caso dime hora. Esta es la interface de la primera de las aplicaciones y exactamente dentro del body vemos como aquí tenemos un gestor de evento onload que carga la función hora servidor. Pero esta función hora servidor, tal como está configurada, lo que hace es devolvernos la hora del servidor y se acabó. Para que nos vuelva a indicar la hora del servidor, tenemos otro evento, que en este caso estaba en un botón, tienes la aplicación para verlo, el evento onClick, hora servidor. Por tanto, aquí esa petición al servidor, que es lo que hace esta función, hora servidor, se hace cuando se carga la página una vez y posteriormente siempre que el usuario pulse en el botón. Sin embargo, si vemos en la interface de esta segunda aplicación, la sencillísima interface, pero interesante como estamos viendo, vemos como solo tiene un gestor de evento que es un onload en el body, por lo tanto se llama la función proceso solo una vez, que es cuando se carga la página. Aquí es donde está la principal diferencia, ya que a partir de ese momento se llama a la función y a partir de ese momento todo tipo de comunicación entre servidor y nuestra aplicación va a ser a través de esta función. Vamos a ver entonces cómo la lleva a cabo. Esta función proceso es distinta, se llama cuando se carga la página, pero a partir de ese momento la función proceso va a estar enviando constantemente peticiones al servidor con un intervalo de un segundo. No se hacen, por tanto, las peticiones cada vez que el usuario escribe un carácter nuevo en el campo de texto, sino que cada segundo se envía una petición al servidor. Lo que pasa es que para que la información de respuesta cambie, el usuario tiene que haber escrito algún otro carácter dentro del campo de texto. Si no lo hace, se mantiene el mismo mensaje. Por eso, cuando hay algún cambio, es cuando realmente puede modificarse el texto que aparece de respuesta. El problema con esto es que dependiendo de la velocidad del servidor, de nuevo, puede que una petición que se haga no le dé tiempo al servidor a procesarla cuando ya está recibiendo otra un segundo más tarde. Por eso, para que esto no ocurra, se empieza indicando, aquí lo vemos, que la función solo se haga si la instancia del objeto XML HTTP request no está ocupada haciendo otra petición. De ese modo, tenemos que verificar qué proceso puede iniciar una nueva petición. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí lo vemos. De nuevo, doy por supuesto que sabes perfectamente lo que significa el operador en las dos líneas, que es el operador OR. Si no es así, pues hay que trabajar ese tema. Aquí vemos, por tanto, como tenemos un condicional que usa un operador OR. Y como vemos, le está indicando que si HTTP ready state, que recuerda que es la propiedad, con esas 5 posibles indicaciones de cómo se encuentra la situación en el servidor, si nos devuelve 4, quiere decir que ya se ha completado. O si nos devuelve 0, quiere decir que aún no ha empezado ninguna. Por tanto, en caso de que sea 4 o 0, entonces es cuando llevamos a cabo una nueva petición. Si no es ninguno de estos, tendría que ser 1, 2 o 3, y eso significa que está ocupada el servidor con una petición anterior, por lo tanto que espere. Así que creo que con esto queda claro.
De este modo comprobamos si el servidor está libre, nos está llevando a cabo una petición HTTP, XML HTTP request, y por lo tanto se puede hacer otra. Si se puede llevar a cabo la petición, si esto se cumple, después vemos como en esta parte pues estamos repitiendo lo que ya vimos en otras ocasiones, el uso del método open y el uso del método send, y el uso de la propiedad onReadyStateChange para indicar qué función llamar cuando alcance readyState 4. De este modo nos aseguramos que no se colapse las peticiones al servidor, y como vemos aquí le indicamos que en caso de no llevar a cabo una conexión, que lo vuelva a intentar pasado un segundo, 1000 milisegundos, que es como hay que indicarlo, y que cada 1000 milisegundos, por lo tanto, cada segundo esté haciendo una petición al servidor. Si este está desocupado, se lleva a cabo el proceso; si no, espera otro segundo y vuelve a intentarlo. Así que, por lo tanto, esta es la principal diferencia. Aquí iniciamos una función que hace peticiones constantes al servidor cada segundo. Lo que lleva a cabo, como vemos aquí, en primer lugar, en una variable a la que llama name, lo que hace de nuevo es recuperar la información que va a estar dentro del campo de texto donde se está escribiendo, que recuerda que tiene de ID myName, y por tanto el valor que tenga myName es el que cada momento va a pasar aquí como nombre. Y posteriormente el método open, le indicamos el método de envío get, la ruta completa, y aquí, como vemos, toma name. Aquí no usamos el sistema random. Creo que la razón también está clara. El name va a ser distinto, y en caso de que fuera el mismo, la respuesta tiene que ser también la misma, así que no tendría importancia si lo recupera de la caché o vuelve a hacer la petición al servidor. Así que en este caso, aunque podría usarse, no se necesita para nada el número random. En fin, el resto, Open, onReadyStateChange y Send, están perfectamente explicados, no vamos a insistir. Simplemente indicar que al hacer aquí referencia a la nueva función que se tiene que desencadenar, simplemente con esto nos desentendemos de esa relación, que pasa a ser una relación directa Ajax servidor, sin que nosotros desde el navegador tengamos que estar pendientes de ella. Podemos seguir haciendo cualquier otro tipo de actividad con un navegador que sigue funcionando y sigue permitiéndonos interactuar con él. Y vemos entonces esta tercera función, use HTTP response, donde tratamos con esas respuestas que vamos recibiendo del servidor. Función que, por lo tanto, por lo que veíamos arriba, va a estar también siendo llamada constantemente cada vez que haya algún cambio en el estatus de la petición al servidor. Pero aquí le indicamos que de todas esas posibles respuestas, solo cuando readyState devuelva 4, y también solo cuando el estatus de esa contestación sea 200, que recuerda que significa que ha sido correcta, es cuando entonces llevamos a cabo el proceso de elaboración de la respuesta XML. De nuevo, esta parte vemos cómo hace exactamente lo mismo. Usamos la propiedad response XML. Esto nos devuelve un objeto que se incluye dentro de la jerarquía de DOM de JavaScript, y a partir de ese momento, que es lo que hacemos aquí, recuperamos la información del único documento, el first child, que es el contenido que tenga la única etiqueta que estamos usando, que es response. Y posteriormente hacemos lo mismo mediante el uso de getElementById para indicarle que nos presente ese mensaje dentro de la etiqueta que tenemos, que en este caso recuerda que es con el nombre, el ID deep message, en la interface. Y una vez mostrado el mensaje, reinicia el proceso, de nuevo con setTimeout, pasado un segundo vuelve a llamar al proceso, se repite una vez más, y así, por lo tanto, a medida que el usuario vaya escribiendo algo, cada segundo tendrá una respuesta de acuerdo con lo que tenga escrito.
De nuevo también el else para indicar si hay algún tipo de error, como también hicimos en la otra aplicación. Simplemente si hay algún problema con esta parte, no es compleja, pero sí es necesario saber trabajar con ella. Recuerda que aquí lo que hacemos es, mediante el uso de response XML, HTTP ya sabemos que es la instancia del objeto que hemos creado, lo que va a hacer es extraer el documento XML recuperado del servidor. A partir de este momento funcionamos con estructuras XML, que son estructuras siempre jerárquicas en su propia naturaleza. Y el elemento raíz del documento, que también se conoce como el document element, es al que hacemos referencia. En nuestro caso, el document element es el document response, que contiene a su vez un único hijo, un child, que es el mensaje de texto, que es el que estamos interesados en recuperar. Y por último, document, recuerda que es un objeto por defecto de JavaScript que permite manipular los elementos del código HTML de la página. De nuevo, esta parte ya creo que tienes que entenderla sin problema. Si no, te remito de nuevo al curso de JavaScript para profundizar en el DOM, el Document Object Model, que es un tema clave. Pues hasta aquí este sexto video tutorial del curso de Ajax y esta primera introducción al uso de aplicaciones dinámicas asincrónicas. Una vez que tenemos la base para el uso de Ajax, empezaremos a profundizar. Esto ha sido el aperitivo para abrir boca. Vemos en pantalla un resumen de los temas que formarán el curso completo. Trataremos técnicas avanzadas de trabajo con Ajax, con temas como el uso de AJA para construir aplicaciones estilo Ajax sin XML. Veremos más en detalle cómo trabajar con los datos devueltos en formato XML, que es uno de los temas clave en este tipo de aplicaciones. Veremos también los distintos protocolos para usar Web Service, REST, SOAP y cómo crear nuestras propias librerías JavaScript para Ajax. Veremos también cómo manejar de forma eficaz los posibles errores en las aplicaciones. Dedicaremos también un bloque a conocer y trabajar con las distintas librerías y recursos Ajax que están apareciendo, como Rico, Shout, y desde luego, como siempre, todo el curso con una orientación eminentemente práctica en la que iremos creando distintas aplicaciones Ajax para validar formularios, autocompletar campos, un lector de RSS Ajax o el sistema de arrastrar y soltar objetos con Ajax. Aplicaciones Ajax que nos permitirán conocer toda la enorme potencialidad que, como decía Jesse James Garrett, en lo que ya a estas alturas se puede considerar como el manifiesto fundacional de Ajax, no estamos todavía más que intuyendo en esta imparable carrera por acercar las aplicaciones web a las aplicaciones de escritorio hasta donde puede llegar. Pues nada más, soy Jesús Conde, gallego de pura cepa, aunque a lo Valle Inclán. Don Ramón, cuánta materia prima para sus esperpentos encontraría usted en este mundo que nos ha tocado vivir. Nos vemos.